Shinagawa estaba en trance y por medio del poder del Ishak había creado un campo de fuerza que la protegía a ella y al árbol Abatsu. Wakatsu de Hichak, ahora serás mío así como fuiste una vez de Witaku. Aunque la anciana no entendía de qué hablaba Futsiraku, de pronto, a través de ella, el espíritu del árbol Abatsu comenzó a hablar. Futsiraku, así como tu hermana, ¿eres también un ladrón de Wakatsus? Mochiku es el ladrón, fue él quien robó el Michitsu a Witaku. El báculo de mi madera de oro no debió usarse para beneficio propio. Boichiku se vio obligado a tomarlo y así derrotar a Witaku. Árbol de mentira, por tus raíces solo corre la savia del engaño. Enfurecido, Futsiraku lanzó más tentáculos ígneos en todas las direcciones, incinerando así el patio y el techo del templo. Agawa resistía detrás del campo de fuerza. Tu ira no me asusta, Futsiraku. Eso veremos, Wakatsu. Mientras tanto, en las afueras de la aldea, Jito y sus amigos buscaban y recogían bayas de los arbustos. ¡Hey muchachos! Aquí encontré bayas. Abuelita me pidió que las llevaran. ¡Qué bien, Jitu! En almíbar son deliciosas. También son mis favoritas. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue ese ruido? Parece una explosión. Jito y sus amigos miraron hacia la aldea. Una gran columna de humo se levantaba sobre el templo y muchos de los habitantes corrían aterrorizados. Es en la aldea. Vean el humo. Hay un incendio. ¡Oh! De repente, un sonido salió de la mochila de Jito. ¿Qué? Entonces, Jito dejó caer al piso las bayas que tenía en las manos. ¡Está en el templo! ¡Está en llamas! ¡Abuelita! Mi abuelita está en peligro. ¡Rápido, muchachos! ¡Vamos a la aldea! La leyenda de Shitoku. Una producción Cuarentena 2021. Mientras tanto, en el templo, el espíritu del árbol Abatsu seguía enfrentándose al ataque de Futsiraku. Al igual que Witaku, serás derrotado. Tu lealtad a Boichiku será tu perdición. Al contrario, esa es mi fortaleza. Entonces, por el poder de la tierra, el piso comenzó a fracturarse y grandes rocas comenzaron a emerger del subsuelo para levitar lentamente en dirección de Futsiraku. El campo de fuerza empezó a extenderse hacia las rocas, de las cuales comenzaban a aprisionar a Futsiraku. ¿Cómo? Tu fe en Hichak es su debilidad. Tu codicia es la tuya. En ese momento, Jito y sus amigos llegaban corriendo a la aldea. Miren, muchachos, el templo se está quemando. Y tu abuela la pitoniza está en medio del fuego. Cuando los niños se acercaron más, quedaron aterrorizados al ver la figura de Futsiraku flotando en el aire. ¿Quién es ese ser? ¡Está destruyendo todo! ¡Abuelita! ¿Jitu? Al escucharlo, Agawa salió de su trance. ¿Qué haces? ¡Corre, muchacho! ¡Es muy peligroso! El ojo amenazador de Futsiraku se percató de los niños. Por eso ser importantes para ti estos cachorros, pitoniza. De repente, el campo
campo de fuerza que protegía el árbol se proyectó en su totalidad hacia donde estaban Jito y sus amigos, salvándolos del fuego. Las piedras del muro ahora dejaron de levitar y cayeron al piso. El campo de fuerza se disipó en una gran explosión que lanzó a Jito y sus amigos por los aires, quienes cayeron sin sentido, pero a salvo a varios metros a la redonda. ¿Has bajado tu guardia, pitonisa? Entonces Futsiraku, usando sus tentáculos de fuego, lanzó escombros del templo en llamas sobre la anciana, sepultándola. Al ver la derrota de la pitonisa, Futsiraku descendió al suelo y lentamente caminó hacia el árbol Amatsu. ¡Qué patético eres, Wakatsu! Así que tu debilidad eran unos miserables cachorros de Muyizak. Se acercó al árbol y extendió la mano. Entonces, bruscamente le arrancó el fruto de los granos de oro. Después de todo este tiempo, el Hichak es nuestro otra vez. El fruto, al contacto con la mano de Futsiraku, cambió de color y se volvió rojizo. Ahora, despreciable árbol, pagarás cara a tu traición. Extendió sus tentáculos hacia el árbol Amatsu y rama por rama comenzó a prenderle fuego. Y al cabo de unos instantes, el árbol sagrado estaba envuelto en llamas. Satisfecho, Futsiraku dio la espalda al árbol en llamas y comenzó a levitar para luego desaparecer. Donde aún yacían sin sentido los niños, la mochila de Yuto había caído al lado del muchacho. Yuto despertó. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago aquí? Abuelita. Yuto se levantó aturdido y entonces vio con asombro la terrible escena. ¿Qué está pasando? No puede ser. Con dificultad, Yuto corrió al lugar y pronto llegó a lo que esa mañana era el patio del templo. El templo ya no está. Luego, el muchacho se dio vuelta y vio con horror cómo el árbol Amatsu era consumido por las llamas. El árbol sagrado. El muchacho miró para todos lados, buscando a la pitonisa, Abuelita, abuelita Gawa. pero no la pudo ver. Abatido, cayó de rodillas. ¿Quién ha hecho todo esto? ¿Dónde estás, abuela? Entonces Jitu, con angustia, comenzó a llorar. Abuelita, no, abuelita. La leyenda de Shitoku, con las actuaciones de Tolik-chan, Asmati, Taki Orue, Kiya y Masu. Narración y producción de una producción Cuarentena 2021.